Muy buenos días, decano. Cuando usted quiera puede comenzar. Perfecto, muchas gracias a todas y todos por su presencia. Primero una pregunta, ¿se escucha y se ve bien? Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor poder dar la apertura, ¿cierto?, para este webinar, Desafíos para la Educación Superior en escenarios de transición cultural y disrupción tecnológica. ¿Ah? Primero que nada quisiera solicitarle a modo para poder tener una mejor presentación, ¿cierto? Y a modo de administrar mejor la relación, porque estamos en un webinar, ¿cierto? Como en modo de reunión. O sea, cualquiera de ustedes puede abrir su micrófono, etcétera. Entonces, para que lo tengan presente y que silencien los micrófonos y los administren adecuadamente durante la presentación y los espacios probablemente tal que vamos a tener también para preguntas y respuestas. ¿Ah? Bueno, los desafíos de la educación superior en escenario de transición cultural y disrupción tecnológica. No quisiera hablar de lo oportuno del tema, puesto que ha sido más bien la contingencia la que ha llevado al Centro de Innovación Interdisciplinaria en Educación, ¿cierto?, a proponer este seminario o este webinar en torno a esta temática. Y ha sido esta contingencia también la que nos ha obligado a muchos de nosotros a adaptarnos a modalidades y contextos educativos que de otra manera seguramente no habríamos llegado a ello o tal vez lo habríamos hecho en un periodo de tiempo bastante extenso y largo. Todos nos hemos dado cuenta los desafíos que esto ha implicado. No solo desde la perspectiva del el uso de la tecnología, cuestiones más de alfabetización inicial en cuanto al uso de la tecnología, sino también nos hemos visto interpelados a adaptar nuestras metodologías y la forma de enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto tremendamente, ¿cómo se llama?, tremendamente comprimido, con mucha presión por los tiempos y porque efectivamente estuvimos obligados a hacer todo de una forma a la cual no estábamos acostumbrados. ¿Ah? Para eso, en el día de hoy hemos invitado al profesor José Luis Carrasco Sáez, a quien desde ya le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en el día de hoy. El profesor Carrasco es doctor en educación, magíster en informática educativa y gestión del conocimiento e ingeniero civil en informática. Es investigador, asesor de proyectos, docente universitario y divulgador científico. Tiene más de 15 años de experiencia en educación superior, en procesos de acreditación, en gestión de carrera, proyectos de inversión público-privado, gestión de la innovación y desarrollo de ecosistemas emprendedores, ¿no? Es miembro del comité editorial de la Revista Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad y del registro de pares evaluadores de la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Sus líneas de investigación se vinculan con la integración de las TICs en educación, filosofía de la ciencia, aprendizaje autorregulado y transición cultural. Le vamos a dar entonces la palabra a José Luis, a quien además tengo la fortuna de conocer, ¿cierto?, personalmente, pero no físicamente, porque nos hemos conocido durante la pandemia, pero hemos tenido largas conversaciones y reflexiones sobre estos temas, así como también reconocimiento de aprendizajes previos, articulación y muchas otras materias que ha sido muy interesante poder
profundizar en ella. Al final de la presentación, ¿cierto?, tendremos una ronda de preguntas para que efectivamente evitemos interrumpir al profesor Carrasco. Si quieren parte de esas preguntas, las pueden ir anotando durante la presentación del profesor Carrasco en el chat de este webinar y las podremos ir registrando, ¿cierto?, y después administrando su presentación. Bueno, profesor Carrasco, José Luis, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí y la pantalla es suya. Muchas gracias, señor decano. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, bueno, primero quisiera agradecer la oportunidad y el privilegio de estar compartiendo con ustedes a través de la virtualidad. A saludarlo afectuosamente a usted, a Paola, a Ivonne y a todos los integrantes del equipo del Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, y también a todos quienes se han dado el tiempo y día de poder estar aquí participando en este webinar. Como usted mencionaba, hoy me interesa invitarlos a reflexionar acerca de los desafíos para la educación superior en escenarios de transición cultural y disrupción tecnológica. Así que, si me permiten, les voy a compartir la presentación que tengo como referencia para comenzar con el trabajo. ¿Habla con Pamela? ¿En qué le puedo ayudar? No sé si alcanzan a ver bien la presentación. Voy a compartir. Se ve. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien, la pregunta que está detrás de esta presentación es la siguiente. ¿Cuál es el rol de la educación en la sociedad? Una respuesta romántica nos la entregan autores como Kant, Freire, Morán o Zambrano, quienes sugieren que el gran objetivo de la educación tiene que ver con la naturaleza y la libertad del ser humano. Sin embargo, otros autores como Sotar sostienen que cuando esta acción de educar se encuentra con la cultura, pueden ponerse en peligro estos principios de naturaleza y libertad. Y me permito tomar esta advertencia para considerar que el actual rol de la educación debe ser analizado al menos desde los siguientes puntos de vista. Primero, el impacto que la disrupción tecnológica ha tenido en los últimos años en todos los ámbitos de la sociedad. Y, en segundo lugar, la manera en cómo se está construyendo y gestionando el conocimiento. En 1997, cuando ingresé a estudiar mi carrera de pregrado, acá en Concepción, por esos años comenzaba a mezclarse el mundo analógico con el mundo digital. Cómo olvidar, por ejemplo, el sistema operativo DOS, Windows 95 o el lenguaje de programación Pascal. Y también el cine nos ofrecía la primera entrega de la película Matrix. Las primeras redes sociales eran principalmente de texto y también disfrutábamos con las primeras funciones extra que nos ofrecían los emergentes celulares. Y también, quizás los más nostálgicos recuerdan algunos navegadores como Altavista o Netscape. Sin embargo, tan solo han pasado prácticamente 24 años desde este momento y hoy día estamos a puertas de una revolución, desde mi punto de vista, sin precedentes en la historia de nuestra especie. Por ejemplo, hoy convivimos con la inteligencia artificial, la robotización, la Internet de las cosas, la realidad aumentada y la incipiente computación cuántica. A esto también agregaría las investigaciones de las ciencias y tecnologías cognitivas que están penetrando cada vez más en nuestra última frontera llamada conciencia. Aquí es importante mencionar que una diferencia entre esta actual revolución digital con respecto a las anteriores revoluciones que han acontecido en otros periodos de la historia, principalmente radica en su factor multiplicador, en su capacidad de penetración y también en su velocidad. Este fenómeno
se conoce como ley de Moore, factor multiplicador de la tecnología, o también lo pueden encontrar como ley de rendimientos acelerados. Según Negroponte, este factor multiplicador se puede relacionar con la cantidad de veces que la tecnología puede mejorar la función para la que ha sido creada. Esto significa que la principal diferencia de esta revolución es precisamente ese factor multiplicador y su proceso de evolución. Para que nos hagamos una idea, este autor nos propone comparar el factor multiplicador entre la irrupción del primer computador y la irrupción de la agricultura. Tan solo hace 70 años apareció el primer computador, el ENIAC, y a este hito el autor le asigna un factor multiplicador de 1 billón. En cambio, a la agricultura se le asigna un factor multiplicador del orden de 100. 10 a causa de la invención del arado en la revolución neolítica y 10 por la utilización posterior de abono químico. Y en el caso de la revolución industrial, este factor multiplicador sería de 1000. Quien va mucho más lejos es Kurzweil en su libro La singularidad está cerca. En este libro, este autor intenta construir una teoría de la tecnología yendo más lejos que Moore o el propio Negroponte, planteando algo que no sé si me agrada mucho, pero este autor dice que inexorablemente la biología humana terminará cruzándose con el crecimiento exponencial de la tecnología. Este autor nos plantea que este proceso es parte inevitable de la evolución natural de nuestra especie. Ya este momento cúlmine lo bautiza como una singularidad tecnológica, haciendo un poco un juego de palabras con el Big Bang. Esta marcha hacia esta eventual singularidad está pasando justo ahora. Hoy, las máquinas con inteligencia artificial están aprendiendo de nosotros, sin nosotros, y ya nos sobrepasan en muchas funciones rutinarias. Entonces, guardando las debidas proporciones, podríamos pensar que los prototipos actuales de computadores cuánticos son el símil de las abstracciones de la máquina de Turing que dieron origen a ENIAC, y su versión física podría emular un poco este primer computador. Por lo tanto, considero que es muy, muy difícil poder dimensionar lo que pasará en los próximos 70 años, principalmente por esta velocidad de irrupción de la tecnología. Todo lo anterior se vincula además con la predominancia del capitalismo, que tiende a pragmatizar el conocimiento, llevándolo desde fines de la década de los años 70 del siglo XX hacia las organizaciones empresariales, que comienzan a considerarlo como un recurso competitivo clave y diferenciador para sobrevivir en lo que en aquellos momentos se conocía como la incipiente sociedad del conocimiento. Este pragmatismo pregona que el conocimiento reside en lo útil, en lo práctico para el ser humano, situando a la inteligencia como un medio para indagar en la realidad y saber qué hacer con ella, más que el noble propósito de buscar la verdad. Ahora, desde el punto de vista de la disrupción tecnológica, ese conocimiento puede estar oculto entre los millones de bytes de datos que se generan diariamente para detectar los patrones y relaciones que hay en estos datos. Entonces ahí nuevamente emerge la inteligencia artificial con el fin de adelantarse a las necesidades de ciudadanos que demandan soluciones colaborativas que faciliten su vida. Sin embargo, esta tendencia a la automatización y la sensorización también nos está llevando a un problema que se conoce como la polarización del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que si analizamos la historia, cada revolución tecnológica ha traído como consecuencia que las sociedades debatan acerca de sus efectos en la economía y en el empleo. Por ejemplo, el primer movimiento formal de resistencia a los avances tecnológicos y su impacto en la vida de las personas, conocido como ludismo, fue protagonizado por los artesanos ingleses quienes protestaron a comienzos de 1800
destruyendo las máquinas que podían reemplazarlos en sus puestos de trabajo. Entonces, aquí podemos entender la automatización como la computarización de trabajos que pueden ser llevados a cabo por algoritmos relacionados con el uso de robots, inteligencia artificial y máquinas. En este sentido, diversos estudios demuestran que el impacto del desarrollo y la adopción tecnológica en los lugares de trabajo va a tender a fomentar la polarización del empleo, provocando que los trabajos de baja y alta cualificación ganen participación en el mercado en desmedro de quizás aquellos empleos que tienen una cualificación mediana. Por supuesto, Chile no está exento a este fenómeno y, por ejemplo, en el estudio llevado a cabo por CLAPES el año 2019, antes de la pandemia, ya se evidenciaba que el 17% de los trabajos tienen un alto riesgo de automatización, lo que se traduciría en que casi 1.100.000 empleos podrían ser llevados a cabo por programas y robots en un futuro cercano. ¿Cuáles serían las áreas más afectadas? Al comienzo, transporte, comunicaciones y minería. Otro estudio similar, llevado a cabo por la OCDE el año 2019, sitúa en un 53% los empleos que podrían desaparecer en Chile como consecuencia de la automatización. De esta cifra, el 31% de estos trabajos arriesgan desaparecer para siempre. Un caso chileno reciente que ejemplifica estas tensiones fue la huelga protagonizada por los trabajadores de Walmart en el año 2019, en que por primera vez en el país se plantea por parte de un sindicato de trabajadores la preocupación por las consecuencias de la tecnología en la estabilidad de los puestos de trabajo. Especialmente, según estos representantes de los trabajadores, los trabajos más perjudicados podían ser los cajeros y los operadores de sala, estimando en 3.000 los posibles empleos que podían ser sustituidos. Esta tendencia, junto al auge de las plataformas digitales, tiende también a fomentar la irrupción de este concepto denominado como economías circulares o colaborativas. Estas economías hacen uso intensivo de la tecnología para producir, intercambiar y consumir bienes y servicios. Se trata de nuevos modelos de empresas que buscan aumentar su eficiencia y la relación con sus clientes, estando o intentando estar a la vanguardia tecnológica, porque esa vanguardia es la que les permite mantener su ventaja competitiva. Empresas como Airbnb, Uber, AliExpress, entre otras, valiéndose de diversos métodos de análisis, tienen la capacidad de amoldar su oferta casi en tiempo real a las necesidades de los usuarios, convirtiendo prácticamente cualquier actividad humana en algo susceptible de ser transado. Los defensores de este modelo plantean que es una fuente de innovación que provoca impactos sociales y ambientales positivos mediante procesos económicos eficientes y que también permite que podamos acceder a ingresos extra mediante la introducción al mercado de bienes que están siendo subutilizados. Por otra parte, los detractores nos dicen que se trata de empresas que emergen en mercados desregulados, generando trabajos precarios, con prácticas mercantiles ocultas detrás de principios sociales o ambientales, en que el sujeto se expone a mejorar constantemente su posición competitiva, recurriendo a emprendimientos en cualquier ámbito de su existencia, volviendo. Aló, José Luis, se cortó tu micrófono. José Luis, ¿Sí? ¿Ahí sí? ahí sí, ¿Me ahora te escuchan? escuchamos. Perdón, Sí, no sé en qué parte se había cortado. No sé si acá. sí. Sí, estaba hablando de las economías colaborativas, no sé si alcanzaron a escuchar esa parte. Exactamente, sí, fueron 10 segundos, no fue más que Ah, eso. ya. Ok. Entonces, les planteaba que todo este escenario anterior, desde mi punto de vista,
nos lleva a analizar el primer desafío. Las empresas se vinculan con las instituciones de educación para que éstas puedan construir una oferta educativa acorde con sus necesidades, situadas en el contexto que les describía previamente, o sea, para el uso pragmático del conocimiento. Por otra parte, esta relación no necesariamente considera el segundo desafío, el descalabro ecológico, las iniquidades humanas y las crisis sociales que lamentablemente ninguno de los metarrelatos modernos ha podido resolver. Este escenario también provoca que las instituciones de educación superior convivan con otro desafío: la tendencia a la rigidez en su estructura para ofrecer opciones de formación y empleabilidad a estudiantes formales e informales que buscan alternativas más flexibles y rápidas para adaptarse a escenarios empresariales que demandan el uso pragmático del conocimiento. Quienes sí se han dado cuenta de esto y han captado esta necesidad pragmática son las plataformas que disponen de cursos abiertos masivos en línea, o MOOC, que ofrecen formación a distancia, completamente gratuita y flexible, o certificaciones más económicas en varias de las universidades mejor rankeadas a nivel mundial. Todas estas tensiones descritas hasta aquí han dado paso a un periodo denominado como transición cultural, en que estamos desplegando esfuerzos intelectuales no solamente en Chile, para poder definir cuál será el nuevo imaginario social y cultural que nos servirá de referente en los próximos 50 años, manteniéndose abierto el debate acerca de si continuamos en la modernidad o estamos en vías de migrar a un imaginario postmoderno. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Es que acaso estamos construyendo un nuevo imaginario social? Y de ser así, ¿tenemos mediana claridad de cuáles podrían ser sus cimientos y de cómo podría definirse? El nuevo relato que se ha venido construyendo en estos últimos años, posiblemente ustedes lo han visto con distintas denominaciones: sociedad de la información, cultura global, sociedad del conocimiento, cultura cibernética, sociedad líquida, sociedad relativa, cultura posmoderna, entre otros. Estas denominaciones tienden a coincidir en la búsqueda de una nueva visión antropológica y filosófica para el ser humano, pero aquí tenemos que considerar que esto no es tan sencillo, porque un nuevo concepto de sociedad, según Adorno, no puede ser comprendido inmediatamente o determinarse arbitrariamente a partir de una terminología específica que queramos imponer. Esto más bien se fundamenta en el propio proceso de evolución, puesto que el ser humano es más que un conjunto de atributos mecánicos fijos. Somos producto de nuestro entorno histórico y social concreto, como nos sugiere Fukuyama. Sin embargo, a pesar de la falta de acuerdos para denominar este periodo histórico, es posible considerar que han emergido algunas manifestaciones que lo caracterizan y que ya hemos analizado, como la disrupción tecnológica, la automatización del trabajo y las economías colaborativas. Considerando estos análisis, entonces si me permiten, voy a continuar planteando otros desafíos que considero deben ser abordados por las instituciones de educación superior para replantear el rol que cumplirán en los próximos años, en este mismo periodo en que estamos demandando un nuevo ideario como especie humana. Pienso que el primer desafío es ontológico, ya que, como manifesté, en este periodo de transición cultural están emergiendo diversos esfuerzos intelectuales para definir cuál será nuestro nuevo imaginario social. Y aquí destacan, por ejemplo, posturas como el transhumanismo, la complejidad, la ecología de sistemas ambiente, entre otros. Me voy a detener en las dos últimas posturas que les mencioné. Cuando hablamos de complejidad, es posible encontrar dos campos de estudio. El primero, conocido como complejidad restringida o ciencias de la complejidad, se asocia con la búsqueda de metodologías, modelos y simulaciones computacionales para el estudio de sistemas ambientales, sociales, organizacionales o económicos.
El segundo campo se refiere a la complejidad general, fundamentada principalmente en el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin. Y este se ocupa de indagar en el desarrollo de una propuesta transdisciplinaria acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, en que la incertidumbre forma parte de esta relación. Este entramado de interacciones que propone el pensamiento complejo también está presente en la ecología de sistemas que sugiere Bronfenbrenner, que intenta explicar las interconexiones ambientales y su impacto sobre las fuerzas que afectan el desarrollo de un ser humano. Este autor nos propone 5 niveles o sistemas de análisis: el ontosistema, el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Según este autor, todo nuestro desarrollo humano y psicológico se debe a la interacción con estos sistemas. Por eso es tan importante, desde su punto de vista, considerarlos en el análisis de algún fenómeno. Por otra parte, las nuevas necesidades humanas están emergiendo desde una pirámide que podríamos analizar desde 3 niveles: las necesidades del sujeto como sujeto individual, las necesidades del sujeto como participante de una cultura local y también las necesidades del sujeto como miembro de una cultura global. Este contexto de replanteamiento de cómo concebimos la realidad también nos interpela a reflexionar acerca de cómo estamos conociendo y cómo estamos aprendiendo. Pienso que es importante reflexionar y reconsiderar cómo estamos gestionando el conocimiento, cómo vinculamos la formación humana y profesional de nuestros estudiantes con la incertidumbre y las cegueras del conocimiento, y cómo rearticulamos nuestra vinculación con el entorno y nuestros objetos de estudio, asumiendo que el observador y lo observado forman parte de un contexto histórico y cultural en que ambos influyen mutuamente. Me gusta afirmar que convivimos e interactuamos con un conocimiento aproximado, en que debemos admitir que nunca podemos tratar con la verdad, en el sentido de una correspondencia precisa, si se quiere, entre la descripción y el fenómeno descrito. Esto es algo que, por ejemplo, ya planteaba el presocrático Genófanes bajo el concepto de escepticismo moderado, en que sostenía que, a pesar de no contar con ningún criterio de verdad y ningún conocimiento cierto, es posible aún buscar y encontrar algo mejor. Ahora, este escenario, por supuesto, también implica un desafío para el docente en su rol de investigador social. Desde mi punto de vista, este forma parte de lo que investiga, al menos en la investigación en educación, y es un sujeto que debe intentar comprender sus propias limitaciones y la complejidad humana, abrazando diversas posturas ante el conocimiento para iniciar su independencia intelectual. Es un surfista que, aunque cree estar en la cresta de la ola, nunca olvida lo frágil de su embarcación, reconociendo en la interacción entre el sujeto complejo y los sistemas sociales, humanos y artificiales, la convergencia de miriadas disímiles acerca de la realidad que intenta investigar. De hecho, si analizamos un poco los grandes avances en la historia del ser humano, estos se deben a que los mismos científicos han ido más allá de los cánones establecidos. El atomismo en la antigüedad, la revolución de Copérnico, la geometría de curva de Riemann, la mecánica cuántica o la relatividad, por nombrar algunos, no habrían emergido si sus pensadores hubieran seguido las reglas impuestas al pie de la letra. De aquí entonces concuerdo plenamente y totalmente con Feyerabend, porque considero que el investigador social, el investigador en educación, debe convertirse en un oportunista o anarquista epistemológico. Y para hacerme cargo de eso, he ido construyendo una postura ante la realidad y el conocimiento para abordar la investigación en educación que quisiera compartirles. Pienso que la realidad incierta y compleja se construye
en la interacción del ser humano con los sistemas sociales, naturales y artificiales compuestos por distintos niveles de interacción e influencia. En nuestra condición de sistemas complejos nos vinculamos con el mundo y los objetos de conocimiento a través de ideas, sentidos, pero también virtualidad como una nueva dimensión humana, construyendo, transfiriendo y gestionando mediante diversas expresiones del lenguaje un conocimiento aproximado, subjetivo, adaptativo y distribuido que reside en nosotros, en nuestras redes de colaboración y también en dispositivos no humanos. Considerando esta postura, también he propuesto un marco conceptual para la investigación sistémica con 3 macroconceptos que se sustentan en que, desde mi punto de vista, los problemas no pueden ser entendidos de manera aislada, se interconectan y siempre son interdependientes entre sí. El primer componente de este macroconcepto es la incertidumbre, que se compone del contexto histórico del investigador y toda su subjetividad. Por otra parte, la gestión y transferencia del conocimiento aproximado está conformada por el modelamiento complejo y la gestión de los resultados que podemos hacer con nuestra investigación. Ambos macroconceptos se interconectan mediante una mirada que denomino como adecuación ecológica. Y dentro de esta adecuación ecológica emerge el diseño flexible, que es ahí donde quizás podemos encontrar el espacio en que se aglutinan e interconectan los métodos, fases, criterios de calidad, muestras y unidades de análisis, trabajo de campo, técnicas e instrumentos, aspectos éticos, etc. Ahora, si situamos este análisis en el rol que le compete a la educación, es posible afirmar que ya antes de la pandemia, varios estudios empíricos sostenían que era necesario realizar más investigaciones para que el sistema educativo incorporara y se adaptara a los cambios que la sociedad venía experimentando. Y con la pandemia, de pronto en general, disponían de incipientes campos virtuales. Esto no necesariamente era sinónimo de contar con un modelo que realmente se hiciera cargo de los distintos ambientes en que los estudiantes se desenvuelven y aprenden. Entonces pareciera ser que la pandemia nos hizo comprender abruptamente que los estudiantes y los docentes no éramos tan nativos digitales, tal como hace un par de décadas atrás ya lo había sugerido Prensky, cuando cuestionó su propio concepto de nativo digital. Entonces, los efectos de la pandemia no solo repercutieron en el ámbito laboral, sino que especialmente en los sistemas educativos de nuestros países, cuyos cimientos continúan basándose preferentemente en una educación con un fuerte componente presencial. Considero relevante también en este ámbito que podríamos considerar como un nuevo escenario bidimensional para las instituciones de educación superior, considerar a la autorregulación del aprendizaje como una habilidad clave en un contexto de incertidumbre y disrupción tecnológica. Pero me permito sugerir que es importante, considerando algunos hallazgos de mi trabajo y de mi investigación, ampliar el ámbito de estudio de la autorregulación desde un punto de vista pragmático en que ya está muy validado que existe una relación favorable entre el rendimiento académico y quienes pueden autorregularse, a otra mirada en que se considere a la autorregulación como un constructo sistémico que favorezca a los estudiantes la capacidad de prefigurar cambios que contribuyan a revertir las acciones que están llevando a nuestro planeta a un punto sin retorno que hipotecan el patrimonio de las futuras generaciones. Esta mirada sistémica de la autorregulación se compone de 5 necesidades con diferentes atributos. Necesidades de inteligencia emocional,
motivacionales, de gestión de conocimiento, de uso de TIC y biosociales. Y no tan solo los estudiantes requieren atención en estas necesidades, sino que también los equipos docentes. Sintetizando el análisis realizado, podríamos considerar un primer nivel de desafíos pragmáticos pero necesarios para las instituciones de educación superior, que los dejo aquí como interrogantes. Por ejemplo, los campus híbridos, el currículum flexible, las certificaciones intermedias, la articulación académica, las trayectorias formativas, la innovación y tecnología educativa, los estándares de acreditación, etc. Sin embargo, pienso que en un nivel más profundo, las instituciones están interpeladas a comprenderse a sí mismas como sistemas complejos de aprendizaje o que tienen conciencia de sí mismas de su proceso de aprendizaje. Y desde mi punto de vista, eso no necesariamente se conecta o hay una relación directa entre esta mirada más profunda con lo que eventualmente se pueda exigir en un estándar de acreditación. ¿A qué me refiero con este nivel de profundidad? La necesidad de buscar nuevas nociones de realidad y metarrelatos que cuestionen nuestra manera de conocer y nuestro propio rol en la investigación social, y al mismo tiempo permita incorporar los desafíos de la transición cultural y la disrupción tecnológica en la formación de un sujeto que requerirá una sólida formación humana y profesional para contribuir a resolver necesidades que hoy día son individuales, singulares y a escala humana. Se trata, por ejemplo, según Morán, de cómo repensamos la sociedad en este periodo de la historia desde una mirada individuo, especie, sociedad y era planetaria. Entonces, sugiero y pienso que es el momento oportuno para que nuestras instituciones de educación se cuestionen acerca de cuál será su rol, más allá de los estándares de acreditación, en esta transformación que estamos viviendo actualmente de los individuos y las sociedades, estimulando procesos de investigación y experiencia de enseñanza-aprendizaje que fomenten el libre pensamiento, en que los problemas sean abordados desde una visión sistémica y holística, asumiendo que solo será posible, desde mi punto de vista, construir un conocimiento aproximado y dinámico de aquello que se aprende e investiga, sin verdades absolutas ni dogmas preestablecidos, puesto que los propios instrumentos de medición, al menos de la investigación social, son una extensión de la subjetividad de sus creadores. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Creo que a uno le dejan muchas inquietudes, ¿cierto? Lo cuestionan, lo interpelan bastante respecto a lo que estamos haciendo, para qué decir yo en la función que en este momento me toca cumplir, y sin duda que muchos de los presentes. Vamos a abrir un espacio para la conversación y la discusión. Yo antes sí que tal vez quería hacer una primera pregunta para motivar un poco. ¿De qué forma ves tú? Porque recuerdo en la primera parte de tu intervención hablas de esta etapa en que empiezas a asomar como una visión más pragmática de la función educativa o del fenómeno educativo probablemente tal, ¿cierto? De cumplir ciertos roles, necesidades, desafíos dentro de la sociedad. ¿Qué tanto crees tú que esto se puede ver intensificado en el tiempo, producto de esta nueva cultura o este cambio cultural en que tal vez las demandas respecto a los roles de la educación eh, son tremendamente vertiginosas? O sea, de repente uno le da un poco la sensación de que si tenemos
o la capacidad en tiempos tan estrechos de pensar el rol de la educación o simplemente adaptarnos y responder a los incentivos o a las distintas fuerzas que se van combinando en esto. Y desde ese punto de vista, ¿cierto? ¿Cómo de alguna forma no claudicar en el objeto de lo que finalmente hacemos? No es formar eslabones dentro de un todo sistémico, sino que formar personas también que tienen su individualidad, su propia personalidad, su propia forma de pensar y que sea un agente también de propuesta y cambio. Sí. Estás sin imagen, José Luis. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. ¿Me ven? Ahí sí. Ahí sí. Todavía no me aparece, mi hermano. Aquí, al menos yo me... Ahora sí. Sí, ahí sí. Ahora, gracias. Sí, es una pregunta muy relevante porque considero que no necesariamente es una respuesta que las instituciones tienen que abordar por sí mismas, puesto que las instituciones también responden a la visión que tiene un país con respecto a la mirada de desarrollo y de las personas que habitan ahí. Entonces, posiblemente esta mirada es, en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, no está tan clara, porque tampoco, desde mi punto de vista, en Chile tenemos una ruta clara para qué vamos a hacer como país en este contexto de aquí a los 50 años. Y desde mi punto de vista, eso debiera posteriormente tributar a lo que se espera de las instituciones de educación. Lo interesante de esto es que no solamente es un problema que tenemos en Chile, sino que, por ejemplo, Edgar Morán nos planteaba que en el caso francés, en algún momento se planteaba la posibilidad de instalar más tecnología, más infraestructura, pensando que así se solucionaba el problema. Y ahí entonces estaba esta disyuntiva de que no era posible reformar las mentes si no se reforma la institución, pero tampoco se puede reformar la institución si no se reforman las mentes. Entonces ahí hay un caldo de cultivo que es difícil de desanudar. Ahora, yo creo que este conocimiento pragmático fue eficiente en otro contexto histórico. Hoy día, esto está en controversia, no solamente desde las ciencias sociales, sino que también desde la ciencia que de algún modo cuestiona la infalibilidad de lo que se pueda conocer como una verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, la fragmentación del conocimiento en educación, de algún modo es el resabio de esta mirada mecanicista de la vida. Por lo tanto, por eso considero que el problema de la educación no es algo que pueda abordar una institución. Desde mi punto de vista está muy unido a lo que un país espera o cómo se vislumbra a los 50 años, y al menos en el corto plazo de eso yo no lo veo en Chile, y por lo tanto es algo que nos debería preocupar porque esa postura también podría emerger desde las universidades, o sea, cómo las universidades están planteando el país de aquí a 50 años. Ahora, esa tensión entre cómo las universidades se ven a sí mismas como un sistema complejo de aprendizaje, sin duda, en el día a día está un poco atrapada por el cumplimiento de los estándares. Entonces podemos hacer ahí dos niveles de análisis. Por eso sugería quizá un nivel más pragmático que tiene que ver con la urgencia de lo que se exige a las instituciones de educación, pero el trabajo más profundo de consciente de las comunidades educativas, pienso que va por la otra mirada, cómo se comprenden a sí mismas como un sistema complejo de aprendizaje que va en lo que usted plantea. Finalmente, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a contribuir a resolver los problemas que hoy día tenemos como especie las personas que están en nuestras casas de estudio? Muchas gracias, José Luis. Yo creo que es súper importante punto. De hecho, el lunes, junto con la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello, en el diario La Segunda, escribimos sobre el tema, ¿cierto?
Y sobre tal vez el rol que las instituciones nacionales tienen más en este sentido, desde la reflexión hasta cuál es la meta o cuál es el camino que queremos seguir en esto, y particularmente en el momento que nos encontramos, fijando una nueva constitución, etcétera. Bueno, vamos a dar espacio para las preguntas. Tengo una pregunta aquí en el chat. Si bien alguien quisiera también, podría levantar la mano, la mano virtual, y yo le ofrezco la palabra. Pero por mientras, te transmito la pregunta a Paola Costa. ¿Cómo logramos pasar de una educación que se centra en entregar conocimientos a una que cree de crear el conocimiento? Sí, bueno, McLuhan nos planteaba ahí el concepto de la escuela retrovisor, que en general, en este contexto pragmático, las instituciones educativas eh, nos educaban para lo que para lo que ya existía, pero no para los escenarios futuros y los problemas que tenemos que abordar como especie. Entonces yo creo que hay una mirada importante que finalmente también tiene una decisión en la relación que se da en el aula, o sea, cómo enfrentamos en la experiencia propia de aprendizaje a los estudiantes con los problemas que finalmente les afectan en su vida. Y eso, desde el punto de vista didáctico, tiene una secuencia, que los estudiantes primero vean cuál es la frontera, parafraseando a un profesor e investigador, entre el consumo y la administración de información y la gestión de conocimiento. Pienso que en general nos hemos dedicado a la primera parte, al consumo y administración de información. Y la gestión de conocimiento implica que los estudiantes puedan resolver problemas de su entorno y que también puedan divulgar aquellos hallazgos que ellos van descubriendo en esta vinculación con los problemas. Entonces ahí emerge la postura de cómo acercamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje lo antes posible a los estudiantes con los problemas del entorno. Ese es un cambio, yo creo, también relevante en esta mirada. Entonces, ese cambio de perfil posteriormente puede desembocar en que los estudiantes puedan comenzar a desarrollar soluciones que finalmente puedan ser divulgadas. Y eso también implica, por supuesto, una mirada en cómo eso se evalúa. ¿Ya? Entonces, por eso planteo que esa parte didáctica, ese circuito didáctico está conectado también con esto que podemos llamar como complejización de la institución de educación, o una mirada de cómo aprende de sí misma. Mm. Mire, y en esa misma línea una pregunta, José Luis, ¿hasta qué punto crees tú? Porque, digámoslo así transparentemente, el hecho de no tener la presencialidad en este periodo de pandemia, ¿cierto? Para la educación, le restringe al educador el uso de ciertas herramientas de las cuales disponía en presencialidad, varias de ellas de carácter más coercitivo, ¿cierto? En que le permitía en el fondo hacer que los estudiantes, ¿cierto?, tomaran un cierto nivel de atención, hicieran un cierto seguimiento de la clase, poder administrar y controlar ciertos comportamientos, etcétera, cosa que ahora no tienen, y los desafía de una forma distinta. Los desafía en una comprensión distinta del educando y su relación con el educando, mucho en la línea de lo que tú llamabas y decías. Y ahí, en el fondo, ¿cómo crees que ese desafío o esa circunstancia puede ayudar en este desafío? Es que parte un poco también de considerar cuál es el rol docente en este periodo. O sea, si ya se hablaba antes de la pandemia de este concepto de facilitador, quizás si bien se había avanzado en esta nomenclatura, faltaba mucho en entregarle herramientas a los docentes para que efectivamente incluso fueran facilitadores de la presencialidad. Ahora, si agregamos esta componente virtual, eso inmediatamente se vincula con una responsabilidad de los estudiantes que tiene que ver con su autorregulación.
Entonces, ¿cómo vinculamos la facilitación con la autorregulación? Creo que hay un desafío importante, considerando que, a propósito de lo sistémico de los problemas, que en general los estudiantes que ingresan a educación superior no vienen con una capacidad de autorregulación. Por lo tanto, posiblemente las deserciones en este periodo de pandemia pudieron corresponder a, por un lado, a la poca preparación de los docentes en la facilitación en estos entornos híbridos, y por otra parte que los estudiantes no tenían la capacidad de autorregularse ni en lo presencial y tampoco ahora en lo virtual. Sumando a eso las complejidades tecnológicas. Entonces yo creo que ahí habría que hacer énfasis en el rol docente, el rol del estudiante desde la autorregulación, pero eso, ¿cómo se vincula con desafíos que le hagan sentido al estudiante? Que lo motiven a considerar que lo que está haciendo tiene algún impacto en su vida y en su entorno. Creo que esos tres componentes son importantes de analizar. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera dar su opinión, comentar, hacer alguna consulta? Ya nos quedan 10 minutos entre 5 y 10 minutos. Don Luis García, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, buenos días. Saludo al principio el escenario en el cual se trae este compartir de saberes que nos presenta el amigo y profesor José Luis Carrasco. Yo creo que yo de verdad me permito felicitarlo por la introducción y la puesta en escena, porque es una provocación, es un desafío que nos trae realmente en el marco de lo que corresponde al pensamiento complejo y transdisciplinario. Yo creo que hacia allá vamos, pero a mí me preocupa es que hoy, de una u otra forma, la estructura universitaria está pensada de otra forma. Y todos esos desafíos solo sí van a ser posibilidad de avance si hay una actitud íntima, diría Morín, íntima, del estudiante, del profesor, del educando, para poder generar los cambios que tiene que generarse. Entonces, yo creo que de verdad felicito este escenario. Creo, estimado decano, que debe desde esta plataforma generarse quizás en el tiempo una especie de mesa de trabajo más adelante que permita discutirse más sobre el tema de la complejidad y la transdisciplinaridad en estos tiempos, porque es un tema que ya viene hace muchísimos años. Hablar sobre los 7 saberes y la educación necesaria, hablar sobre el pensamiento complejo de Morín, hablar sobre el método 1, 2, 3 y 4 de Morín, pudiera delinear una estrategia más allá de la estructura que tenemos que nos permitiría identificar los dispositivos técnicos e instrumentales que están instalados en el sistema educativo universitario y que nosotros podamos entonces identificarlo y transformarlo desde la investigación como punta de lanza pensada en la complejidad. Sería súper maravilloso. Yo de verdad estoy bien complacido por esta actividad y me sumo a ese desafío, y llega la hora de empezar a construir una pedagogía digital. Pedagogía digital pensada no solo para la virtualidad, sino desde la presencialidad. Entonces, hay muchísimas cosas que decir. De verdad, felicitar la actividad, agradecer al profesor José Luis por su paciencia y precisión en los datos que nos ha compartido, porque hoy la aventura, diría yo, la provocación que nos hace él es ir hacia la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento solo sí va a ser un éxito si la asumimos como parte íntima nuestra, como modo de vida académica, como la posibilidad de construir y repensar las epistemologías y tener la necesidad, y disculpen que me extienda un poquito, la necesidad de poder desprendernos incluso de paradigmas que no han constituido antes y aventurarnos a la construcción de un paradigma permanente. Entonces, de verdad, gracias y felicitaciones por la actividad. Felicitaciones, señor José Luis.
Muchas gracias, Muchas gracias. profesor Muy García. También agradecemos, por cierto, al Centro de Innovación, o el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, la universidad también, que ha estado detrás de la organización de este seminario. Y claro, mucha razón lo que plantea el profesor García, pero sobre todo yo creo que desde encontrándole toda razón a lo que plantea el profesor Carrasco, desde que como institución educativa no nos queda mucho en términos más que responder un poco a las exigencias que el contexto nacional y las definiciones nacionales vayan tomando. Entonces, tal vez desde la perspectiva más académica, nuestro gran aporte a eso debiera ser problematizar, interpelar ¿cierto? Y contradecir, ¿cierto? En un efecto un poco provocador los modelos educativos que tenemos en la actualidad, porque en el fondo sumarse a modelos o a visiones epistemológicas distintas y de forma, ¿cómo se llama? De forma aislada por parte de las instituciones, claro, tiene sus complejidades. Entonces hay todo un tema ahí de relaciones a nivel de la sociedad. Me gustaría darle la palabra a María Graciela Aedo, que tiene una pregunta. María Graciela. O si quiere la transmito yo, porque la escribió aquí. Ella tiene una inquietud en torno a cómo desarrollamos la competencia comunicativa y el trabajo en equipo, ya que ahora las cátedras se implementan principalmente por plataformas, como Canvas, como Pixelron, etc. Ahí yo creo que hay un tema de desafío didáctico, y no sé si didáctico, ya hay una cuestión de, claro, como dicen por ahí, nadie está obligado a lo imposible. No sé si José Luis quieres comentar algo respecto a eso. Ahí lo citas, que te está ahí llamando. Ahí sí. Pienso que más allá de la herramienta, la competencia, el trabajo en equipo principalmente, se vincula con lo que les planteaba hace un comienzo, cómo construimos una práctica pedagógica fundamentada en desafíos que conecten con los estudiantes, independientemente de la herramienta. Entonces, considero que mi respuesta me permite abordarla desde ese punto de vista. Ahora, esa competencia comunicativa, por ejemplo, puede desarrollarse hasta lo que mencionábamos como esa competencia comunicativa, por ejemplo, podría permitir transferir conocimiento. Y ahí sí podríamos considerar las herramientas. Entonces, podríamos considerar en un eje transversal los desafíos con el entorno, e independientemente de la modalidad, considerar que ese desafío en algún momento llegará a construir conocimiento que puede ser transferido. Y para aquello requiere una competencia comunicativa. Ahora, en otra oportunidad, si tenemos el placer, podría mostrarles algunas otras propuestas que tengo, pero que con respecto a los circuitos didácticos que podríamos utilizar para analizar todo este escenario. No tengo inconveniente que podamos hacerlo en otra oportunidad, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora María Graciela está levantando la mano. No sé si es la misma pregunta. Sí, muchas gracias. No puedo activar la cámara, pero bueno, agradecer obviamente la presentación de ustedes y en torno a lo mismo, porque considerando la aplicación o la utilización en este caso de las plataformas, que es lo que estábamos conversando, lamentablemente lo que yo observo es que las actividades que se desarrollan allí son establecidas, son estandarizadas y solo se refieren a cuestionarios cerrados que muchas veces incluso tienen errores porque presentan hasta las mismas alternativas repetidas.
Entonces, ahí es donde finalmente es mi consulta en relación a que en el fondo solamente es transmitir conocimiento, pero no como lo dice usted, no logramos transferirlo a áreas que en el fondo que el estudiante lo pueda vincular con su realidad y que le dé sentido a su aprendizaje. Esa es mi preocupación en el fondo, que creo que se están como ampliando mucho la utilización de estas plataformas, pero hemos dejado de lado en el fondo el aprendizaje significativo a través de la utilización de ellas. Sí, concuerdo en eso con usted y por eso ahí plantea estamos trabajando con la primera parte del problema, que es el consumo y administración de información. Y por lo tanto, ese tipo de plataforma respondería a esa mirada del conocimiento. Ahora el desafío es cómo pasamos esa frontera para que los estudiantes construyan conocimiento, lo transfieran, y ahí ese tipo de plataformas posiblemente no nos sirva para eso. Bueno, a ver, sí, se han sumado preguntas ahora. Eh, eh, Perfecto. Primero, si te parece, Paola, darle la última pregunta a Valentina y después te ofrezco la palabra a ti como directora del CIED, ¿cierto? Para tal vez hacer porque entiendo que ya estamos un poco en los tiempos. Valentina, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy asesora pedagógica del proyecto Vespertino 360 y en ese sentido, bueno, agradecer primero la invitación y lo que expuso José Luis, que en realidad es súper certero. Sin embargo, también tengo una apreciación con respecto a lo que la profesora anteriormente mencionaba, que, claro, generalmente se tiende a utilizar demasiadas tecnologías o ampliar un poco el abanico de estas, cuando en el fondo no siempre están las condiciones ni lo que José Luis precisamente mencionaba, que son los mecanismos de autorregulación de los propios estudiantes. Yo iba a preguntarle un poco algo antes acerca de esto, de cómo él veía el tema de cómo se puede subsanar esta brecha que existe entre aquellos estudiantes que sí tienen esa capacidad de autorregular su aprendizaje, que imagino, no tengo evidencia, pero deben ser los mínimos, con quienes no lo poseen, ese mecanismo de metacognición. Y como que mi pregunta va orientada un poco hacia allá y también hacer un poco de la reflexión acerca de cuáles son los modos de aprender de los estudiantes hoy en día. Y creo que se ven bastante afectados por cómo se recepciona la información, que en su mayoría se recepcionan a través de redes sociales. Entonces, no sé si existirá alguna investigación asociada. Si es así, me gustaría leerla, estudiarla, porque me interesa bastante el tema, sobre la idea de hipertextualidad que se genera dentro de las redes sociales y de las plataformas en general. O sea, yo empecé a relacionarme con computadores y con tecnología desde los 7 años más o menos, entonces siento que mi forma de aprender es muy distinta a quizá la forma de aprender que tienen mis papás u otras personas, porque claro, siempre estoy como buscando información de esa forma, como hipertexto. Entonces creo que eso también en las mismas redes sociales tratan como de, en el fondo, empapan al estudiante de esa forma, de aprender de esas maneras. Entonces creo que un poco las plataformas, los ambientes virtuales de aprendizaje deberían transitar hacia esa forma de presentación, de interfaz en el fondo, en donde todo sea más simple, más fácil, más pocos clics. Entonces creo que por ahí también se va generando una estructura neuronal de absorber, de apropiarse con información, aprendizaje distinta y que va cambiando generacionalmente. Entonces ahí concuerdo bastante contigo con el tema de que los problemas o el tipo de tecnología utilizada en cierto momento responde a un contexto histórico determinado. Entonces el paradigma bajo el cual nosotros estamos sujetos hoy en día es muy distinto de hace 10 años atrás o 5 años atrás, entendiendo que esto es una vorágine rápida de nuevas tendencias.
Entonces, eso es más o menos la reflexión y pregunta que quería realizar. Muchas gracias, Valentina. José Luis. Sí, quisiera, si me permite, mostrar una imagen de una investigación que estoy construyendo. Miren, no sé si pueden ver ahí. Dame un segundo. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Unos gráficos. Está apareciendo Sí. todavía, ¿no? Sí. Ahí aparece. Ya, bueno, estos gráficos un poco reflejan qué factores fueron los que permitieron que los estudiantes terminaran un desafío que estaba dentro del contexto de la investigación. Independientemente de la nota que obtuvieran, sino qué los motivó a terminar el desafío, la actividad. Y lo más importante era, bueno, primero, cuál era su procedencia de educación secundaria, el tipo de institución de educación superior, pero el más importante era la motivación por el desafío. Entonces, por eso les planteaba que esa motivación intrínseca puede contribuir a que, independientemente de la modalidad, los estudiantes efectivamente se puedan comprometer con resolver el trabajo. Ahora, eso después se vinculaba con la gestión del tiempo y con la percepción que ellos también tenían acerca de si se consideraban o no autorregulados. Ahí hay dos cosas interesantes. Primero, si su percepción acerca de si se consideraban o no autorregulados, y también si se consideraban, en qué nivel se consideraban para usar tecnología. Y aquellos que tenían una menor percepción de autorregulación fueron los que no, fue el porcentaje que menos pudo terminar el desafío. Y coincidentemente, quienes se consideraban menos autorregulados también tenían una baja percepción acerca de uso de tecnología. Entonces, ¿pero qué quiero rescatar de eso? La motivación por el desafío. Quienes estuvieron conectados con el desafío lo lograron terminar. Insisto, no me interesaba tanto ver cuál era la evaluación final del trabajo, sino por qué lo habían terminado. Y ahora, esto de las tecnologías, entonces podemos verlo, por ejemplo, aquí está el circuito tecnológico. Pero este circuito tecnológico no está aislado, o sea, está vinculado con un circuito de gestión, con un circuito pedagógico, un circuito didáctico y algo muy, muy relevante, que es algo que denomino como el circuito ecológico bidimensional del estudiante. Que con todos estos antecedentes debiéramos evaluar qué tipo de tecnología educativa utilizar. De lo contrario, podríamos correr el riesgo, claro, de adaptar tecnologías por una eventual moda, pero que no responden ni a nuestra manera de hacer las cosas, ni tampoco a la capacidad que tengamos de adaptar esa tecnología a nuestra realidad como institución de educación. Ahora, cuando tenga más antecedentes de esta investigación, se los compartiré con mucho gusto. Muchas gracias, José Luis. Doña Paola. Sí, yo quería agradecerle, sobre todo a Rodrigo, agradecerte muchísimo la moderación y también a José Luis por esta... siempre uno queda con gusto a poco en estas sesiones, uno cree que una hora es muchísimo, sobre todo virtual, pero claro, empiezan a aparecer inquietudes, nos ha llevado a la reflexión, pero bueno, invitarlos a que este espacio continúe, obviamente te invitaremos de nuevo a mostrar esta segunda investigación. Y justamente yo creo que quedó pendiente la profundización sobre el aprendizaje autorregulado. Entonces aprovecho de hacer el cierre y dejar los invitados con a una conferencia online que vamos a realizar el 29 de noviembre a las 5 de la tarde con el profesor Antonio Partida Gutiérrez de Blume, que es un profesor, que esta es una conferencia internacional. Él es profesor asociado de la Universidad de Georgia en Estados Unidos y es especialista en metacognición. Entonces su tema va a ser aprendizaje autorregulado, metacognición y resultados del aprendizaje. Así que esperamos contar con José Luis, contigo y con todos los que asistieron hoy, agradecerles la participación para que podamos seguir en conjunto reflexionando sobre estos temas y
ahondando aún más y siempre sabemos que falta, así que si a lo otro es invitarlos a visitar la página web del CIED, porque ahí vamos dejando todas las videos, tenemos una videoteca, si ustedes van a recursos, ahí están grabadas todas las presentaciones que hemos hecho, están los talleres, están los webinars, las conferencias internacionales, todo va quedando ahí. Y también si nos quieren enviar preguntas, comentarios, siempre son bienvenidos. Y les vamos a enviar también una encuesta de satisfacción que para nosotros es muy importante, donde nos pueden ir escribiendo sus comentarios. Eso. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un agrado, un honor estar hoy día con ustedes, reflexionando acerca de esto que a todos nos apasiona y nos motiva. Tiene el micrófono muteado. Sí. Muchas gracias, Paola, y al CIED por la organización de esta interesante actividad, la cual como facultad también adherimos completamente. Decir también que Paola, aunque nos dedica un poco tiempo, una menor cantidad de tiempo, ¿cierto? Es parte de nuestra facultad de educación, ¿cierto? Así que lo sentimos como propio también, así que muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Luis Carrasco por esta notable presentación que nos ha mezclado y nos ha revuelto un poco la cabeza, ¿cierto? Que nos ha interpelado desde la realidad de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Desde la oportunidad y los recursos y cómo esto progresivamente cambia culturalmente lo que somos y por tanto genera una discusión epistemológica muy oportuna y muy necesaria para nuestro quehacer actual. Y no solo hacia la educación, sino que también respecto a las personas que estamos formando, ¿cierto? Y tal vez nos faltó la pregunta, ¿y qué va a pasar con la escolarización en esto, profesor Carrasco? O sea, hay muchas preguntas que uno podría hacerse y muchas que dar vuelta. Así que muy contento. Creo que todos quedamos muy animados de generar discusión sobre esto, generar preguntas, problematizar, discutir, criticar, para un poco generar esta discusión un poco más en profundidad respecto a lo que se viene y a esta nueva visión cultural y epistemológica de la educación. Bueno, muchas gracias a todas y todos por su presencia. Profesor Carrasco, muchas gracias. Y quedan todos muy invitados entonces para el próximo seminario a fines de noviembre. Muchas gracias, que estén muy bien. Estamos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias.